Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a Barcito FM. Ahora, como tema de coyuntura y además como un tema que en realidad ha generado especulación nuevamente, como es básicamente el origen y el principio de su, de su historia, digamos, de su actividad. Vamos a hablar un poco del Bitcoin. ¿Qué está pasando con el Bitcoin? En realidad, ha sido la gran solución económica para el país, ha contribuido algo, ha ganado algo el país o simple y sencillamente seguimos jugando a la ruleta rusa. Pero también vamos a hablar de algunas iniciativas que desde la perspectiva del enfoque oficial se van o se han iniciado a tomar para tratar de abordar esta gran agenda, este gran reto económico que es el que tiene enfrente el país y que son los temas que más demanda la población en este momento. Para poder darle seguimiento y tratar de conocer un poco esta perspectiva, vamos a hablar con el economista Rafael Lemus. Muy buenas tardes y gracias por hacer el espacio. No, un gusto saludarte y acompañarte en tu programa. Aquí estamos frente a la orden. Tú me dices por dónde arrancamos. Bueno, arranquemos por este porque parece que el futuro del país está cambiando y todos se lo deberíamos al Bitcoin. Así lo estamos, por lo menos desde el Twitter, así se lee. Pero hay muchas dudas, o sea, francamente no hay datos, los análisis económicos no representan tampoco gran cambio, pero bueno, la propaganda y el Twitter del presidente eh, dicen cosas distintas. Rafa, ¿puedes aclararnos un poco qué está pasando con el Bitcoin? ¿De qué estamos hablando? Para que la gente entienda, pues. Ujú. Ok, vaya, hay como tres cosas gruesas del Bitcoin que deberíamos de tener presente. La primera es que el Bitcoin ha entrado en una nueva racha, que es una racha de tendencia creciente en la cotización. Es decir, ha hecho como dos volcanes. El primer volcán que fue ya por el año 2022, pero arrancó antes, que fue creciendo y superó $60,000 la unidad de Bitcoin. Y después se empezó a desplomar a finales del año 22 y todo el año 23 estuvo de mala racha y llegó incluso a precios abajo de $25,000 la unidad. En las últimas semanas, el Bitcoin ha empezado a rebotar y ya incluso superó los $70,000 un Bitcoin. Eso quiere decir que esto hace un cambio en varios sentidos. El primero es eh, ya hablar en esta dinámica de tendencia del Bitcoin creciente, revive o le da esperanza al gobierno con algunos de los proyectos que él tenía en mente. Él siempre ha acariciado la idea de, por medio del Bitcoin, hacer emisiones de captación de deuda. Eso ahora, digamos, se le facilita porque la gente pudiera decir, si está aumentando, probablemente aumente más y yo puedo capturar parte de esos beneficios invirtiendo hoy en deuda del gobierno en Bitcoin. Digamos que esa pudiera ser una coyuntura favorable, pero no es suficiente, porque tendríamos que preguntarnos más allá de esta tendencia si hay gente dispuesta a ese doble salto mortal. Un primer salto mortal es darle dinero a este gobierno que está fiscalmente mal, que además no le pagó a los trabajadores, les cometió un impago a los trabajadores en una obligación de 8.397 millones de dólares, dijo, no les pago capital e intereses por 4 años. Entonces, Eh, darle dinero a este gobierno ya es un salto mortal. estás Entonces, y meter hablando, dinero en Rafa, Bitcoin, sí, estás hablando ahí de las AFP, para no, estoy entenderlo, hablando del Fondo de Ahorro a los Trabajadores. del Fondo de Ahorros. Que el Fondo de Ahorro a los Trabajadores se invirtió en títulos del gobierno Ujú. y que el gobierno hizo un canje el año a final en abril del 23 y dijo, va, en este canje de los títulos que suman 8.397 millones de dólares, por 4 años les voy a pagar cero de capital y intereses. Eso es un pago. De hecho, las calificadoras degradaron la calificación, pero después mejoraron por una razón, es si el gobierno no paga esto, que es local, queda en una mejor posición, se compra un espacio al no pagar más de 600 millones de dólares de esta operación y por lo tanto tiene más margen de pagar los bonos internacionales, que son los que le interesan a los mercados internacionales.
Entonces mejoraron la calificación a pesar de ser un impago con los trabajadores. Entonces, eso quiere decir que ahora, digamos, el gobierno es un doble salto mortal porque uno, es un gobierno que finanza esta mala. Dos, invertir en Bitcoin en deuda o en un activo, algún derivado, alguna figura de bono volcán que lleve a criptoactivos es otro salto mortal, o sea, doble salto mortal. Un mal emisor y además metido con Bitcoin. O sea, son dos riesgos vinculados. Entonces, pero no obstante eso, se da una condición que pudiera abrir esa ventana, que de hecho el gobierno la han dado a buscar. El otro tema es que también en esa coyuntura favorable, ahora el gobierno ya empieza a hablar de que está ganando, ¿verdad? Y que como la cotización está subiendo de 70.000, ha pasado de pérdidas a aumentos a ganancias. Las dos cosas son ciertas, o sea, que igual en un momento estuvo perdiendo y hoy está ganando, pero acordémonos que ellos usaban un argumento y es, mientras yo no realice la venta del Bitcoin, no gano ni pierdo. Entonces hoy que la cotización está al alza, pero si no venden, no realizan la venta, no realizan la ganancia. Entonces es como, estoy casado con el activo y soporto la especulación a la baja y la especulación hacia arriba. Es curioso, ¿verdad? Porque uno debería sacar ventaja cuando está subiendo y en la manera que ha subido tan fuerte como para realizar las ganancias. Pero ellos han insistido que no. Y tanto que han insistido que no en el sentido de que se han casado a largo plazo, de que la noticia de ahora del presidente es que va a mandar más de 5.000 bitcoins, que equivalen a más de 400 millones de dólares, lo va a mandar a una billetera fría. ¿Qué significa eso? Uno, pasa todo eso bitcoin fuera del sistema, o sea, ya no queda conectado a ninguna billetera en línea, es decir, que se pueda transar, que esté disponible, sino que pasa como a un almacén, a una custodia fuera del sistema. Es como que yo agarre Bitcoin y diga, me voy a asegurar de varias cosas. Una, de almacenarlo bien y aislarlo de hackeo. Y la forma de aislarlo de hackeo es que no esté conectado a Internet. Entonces lo dejo fuera del sistema. Eso se llama billetera fría. Entonces él está anunciando que lo va a mandar a ese tipo de almacén como un depósito, una custodia fuera del sistema. Y por lo tanto es como decir, yo apuesto a Bitcoin a largo plazo, mi apuesta es en serio y es como, aquí estoy casado, pues vea, por mucho tiempo. Y Eso lo que quiere decir, pase en esa... Rafa, una consulta ahí. Eso quiere decir que lo que va a almacenar el gobierno es el Bitcoin, no lo va a cambiar. No, correcto, o sea, pero son unas unidades que son más de 5.000 Bitcoin, que en valores monetarios de dólar equivalen a más de 400 millones de dólares. En Sobre este esa parte, momento, Rafa, sí, a las cotizaciones actuales. si baja, Sobre ese igual tema, van a bajar, va. sí, digamos que la cotización de mercado va a seguir, entonces tú no sabes qué va a pasar Correcto, en unos meses, en unos años, correcto. así como está en una racha que sube, la volatilidad siempre la vas a tener. Ahora, el tema es que ahí hay varias cosas. Una es, ¿y cómo es que el gobierno llegó a 5.000 y tantos Bitcoin? ¿En qué momento los compró? ¿De dónde se tomó el dinero? Porque del presupuesto no hay asignaciones presupuestarias por esas cantidades. Desde el presupuesto solo hubo una operación que se autorizó y fueron de unos préstamos del BESI, se destinó 203 millones de dólares, de Cabal. los cuales 150 iban a un fideicomiso de Bitcoin, que sobre eso podría comprar Bitcoin. Habían otros 30 millones que se repartieron $30 para los que bajaron archivo Wallet y habían otros 20 millones para toda la promoción, construir el archivo Wallet, etcétera. Entonces, ¿cómo pasas de una inversión de menos de 150 millones de dólares a decir que compraste más de 5.000 Bitcoin? No cuadra. Y eso tiene que ver con otro tema, y es que este gobierno no está en cuentas, y sobre todo el Bitcoin es de las cosas más oscuras que hay. No hay claridad en qué billetera se tiene, cómo se hacen las órdenes de compra, quién autoriza las órdenes de compra o de venta, etcétera. Entonces, de repente nos sale ahora con que va a mandar esos más de 400 millones de dólares
que son equivalentes a más de 5.000 Bitcoin, a ese almacén fuera del sistema. Para decir, mi apuesta es de largo plazo, o sea, yo voy con todo esto al futuro a ver dónde esto termina. Ok, Pero, entonces eso es el tema del Bitcoin. pero vamos a ver, en realidad, que almacene estos 5.000 Bitcoin, digamos, que representan alrededor de 400 millones, no te da en realidad mayores variantes. La única, digamos, duda es de dónde aparecieron esos 5.000 Bitcoin, porque no están, por lo menos no se ha escuchado de las compras de esos Bitcoin, pero que los almacene el gobierno, en realidad no hay mayor variante, entendería yo, o eso genera No, algún factor que te permita ganar más o bajar el riesgo. no, Franklin. El tema es que él lo que está haciendo es decirle al mercado de estos de Bitcoin, de cripto, yo con Bitcoin voy un poco a una apuesta a muerte, ¿va? O sea, es una inversión a largo plazo. Yo lo voy a sacar del sistema, incluso lo voy a almacenar para que vean de que estoy firme en esta posición de sostenerme en este activo y Uh no lo voy a -huh, estar sujeto a transacciones. uh Esa es la -huh, idea. Pero de ahí tú tienes el otro tema y es, ajá, esto es como que yo diga, compré oro, ¿verdad? Y lo voy a meter en una bóveda bajo tierra, -10 pisos, y de ahí no sale. uh Sí, -huh. pero con eso no ganas nada, po. O sea, ¿qué le Ahora, resolves a vamos a los ver, salvadoreños? A los ahí salvadoreños vamos. no le resolves nada. Pero ahí vamos a ver. La situación económica, la política fiscal, el manejo del presupuesto y la agenda, digamos, de ejecución de los recursos por parte del gobierno no nos dan señales de que la economía en general esté modificándose. Ha impactado, digamos, si nosotros pudiéramos hablar de pros y contras de esta ley del Bitcoin, de esta ley, digamos, de las monedas, de las criptomonedas, podríamos decir cuáles podríamos señalar que han sido a favor de la gran economía de El Salvador y cuáles han sido en contra de la economía de El Salvador, Rafa. Digamos que a favor solamente hubo una medida al arranque, que fue aquellos $30 que se le regalaron a la gente que se metió a bajar la Chivo Wallet y que, digamos, tuvo un beneficio directo de esos $30, pero que eso es simplemente se lo gastaron en una semana, en una compra, y ahí murió todo. Entonces el Uh impacto es -huh, bien limitado y no tiene ningún sentido. Porque después incluso la cotización del Bitcoin empezó a caer y la gente apreció de manera directa que esto era especulación y que podías perder. Qué bueno, porque eso hizo que la gente no metiera su dinero, sino que jugó nada más con el dinero que el gobierno le dio. ¿Ok? Pero eso que pudiera ser una ventaja tiene en contra varias cosas. Y en contra es que ese dinero que destinaste a todo esto, a la billetera, a regalar los $30, a invertirlo en Bitcoin, tenía otros usos alternativos más importantes para la gente. Por ejemplo, con $200 millones, tú podías hacer fácilmente 3 hospitales Rosales en otros 3 departamentos. Por uh ejemplo, uno -huh, en Chalate, uno en Santana, uno en San Miguel. Si no querías Rosales, podían ser 3 hospitales Bloom, que tanto se necesitan en esas partes regionales. Es uh decir, -huh. resolverle algo concreto a la población. Por momentos se nos escapa ver las dimensiones de $200 millones, pero $200 millones, sin ninguna duda, puedes hacer una buena autopista de aquí a San Miguel tranquilamente, ¿verdad? O otra buena de aquí a Santana y hasta te sobra dinero. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, los usos alternativos eran bien, podían ser cosas bien concretas para la población y resolver problemas ante tantas necesidades. ¿Verdad? Pero no, se ha hecho una apuesta en un activo digital especulativo del cual solo el presidente y su grupito están contentos con esa inversión. Y ellos son los únicos que andan emocionados. La población está bien alejada de ese proyecto. Creo que si algo tiene ese proyecto es que es lo más alejado de la población. De hecho, la población más pobre de este país no tiene un celular con plan de datos, ni Uh un -huh. celular de alta gama que pueda permitir estar con estas aplicaciones y tenerlo en línea. Entonces, prácticamente para los grupos más pobres y clases bajas,
este proyecto los excluye, no le da ninguna solución, ninguna oportunidad. El Bitcoin es para una élite que tiene Eh, ahorro y puede especular. pero hay, digamos, ¿ha servido de algo en materia de agenda económica aquí en el país? Porque No, no, hemos escuchado, Rafa, del hospital de mascotas, de escuelas que se iban a construir con Bitcoin. no. Hemos escuchado Vaya, tantas cosas, o sea, en concreto vaya, hemos logrado hacer algo. para ir en cosas concretas, el hospital de Ujú, mascotas, en algún momento se dijo que de las ganancias de Bitcoin se había construido. Eso, digamos, nunca se pudo verificar, porque nunca se constató, uno, que se tuvieran los Bitcoin, o sea, dónde estaban, dos, cuándo se vendieron, a qué precios, y si eso fue suficiente para la inversión. Eso nunca se pudo sustentar. Pero sí se pudo sustentar otras cosas. En la asamblea se han hecho refuerzos del presupuesto para pagar los gastos de operación de esto del Chivo Pep. O ujú. sea, los gastos sí se han cubierto del presupuesto, no de Bitcoin. Entonces, eso ya te dice de que no es tan cierto las cosas que el gobierno dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema es que la población está bien alejada de esto. Bueno, lo más cercano que pudiera ser lo otro es remesas. Ujú. Vea que este mecanismo de remesas pudiera ser para poder movilizar ese dinero entre salvadoreños vía esta plataforma. Pero esta plataforma, si algo tenía el archivo, es que generaba total desconfianza por los fraudes, por lo mal que era operando, por todo lo mal que se diseñó y se llegó a operación esta Chivo Wallet, que fue un verdadero desastre. Fraudes, robo de identidad, etcétera. A tal punto que los últimos datos es que menos del 1% usa esa billetera en cuanto a remesas. O sea, del Ujú. total de remesas se mueve cerca del 1%, o sea, casi que la nada misma. Vea, yo creo que no vale ni la pena seguir insistiendo en ese tema del Bitcoin, habiendo otras cosas más importantes, creo, y concretas para la población. Ahora, vamos a ver, si está subiendo el precio, ¿podrías aclararnos, Rafa, para ir cerrando con este tema del Bitcoin? ¿A cuánto compramos cada Bitcoin? ¿Cuánto nos ha costado en realidad montar toda la plataforma? Y con lo que en teoría ahora ha crecido el valor, ¿cuánto habría ganado el país? Vaya, Podemos hacer lo que pasa es que esa. hay varias cosas que están separadas. Lo primero es que en algún momento, por información que ponía el presidente en sus tweets, alguien se Ujú, dedicó a construir el costo de adquirir esos Bitcoin. Por ejemplo, si él ponía un día lunes X fecha que había comprado a las 3 de la tarde, se iban a revisar la cotización a esa hora, ese día, y decían, bueno, vale 50,000. Y así fueron haciendo los registros de supuestas compras que él decía en su tweet y armaron un costo promedio de más o menos 44,000 por Bitcoin. Y que ujú, eso le daba una inversión más o menos como 105 millones de dólares. ¿Ok? ujú, ujú. De ahí de eso, ¿verdad? Hoy sale que está mandando más de 5,000 Bitcoin, que vale más de 400 a esa billetera fría que la va a almacenar. Pero no hay correspondencia entre los datos, ¿verdad? O sea, si algo tiene este gobierno es que no hay manera de verificar la información, porque no solamente no la entrega, sino que además la oculta y de repente sale con cifras así mágicas, ¿verdad? Además, el presidente suele alterar la información. Es difícil Basta algunos identificar, ejemplos. Para que hay inversión de 1,000 millones en Nuevo Cuscatlán, sí, eh, pues sí, 500 las cinco millones de mil Google, escuelas. las 1,000 escuelas, etcétera, etcétera. Es difícil identificar entonces cuánto ha invertido el país o ha gastado el país en Bitcoin y cuánto podría estar recuperando a partir de los valores que tiene. O sea, no hay forma de hacerlo, No hay digamos. forma porque no hay datos certeros, no hay datos de información oficial que pueda verificar. Ujú, Solo de repente un tweet como el de hoy, va que tengo tanto y voy a mandar para acá, ujú, pero nunca ujú, hay algo que valide esa información de eso. Además, esos Bitcoin, ¿qué son? ¿Son Bitcoin del gobierno? ¿Son Bitcoin del fideicomiso? ¿Son Bitcoin de quién? Pues? sí. De repente él sale que lo voy a poner acá, decisión de él. O sea, si no se manejan las finanzas públicas.
Ujú. Y en este caso, la ley, digamos, la ley que le da vida a este tema del manejo del Bitcoin desde el aparato público, no establece que debe haber alguna superintendencia, alguna instancia que deba rendir información, que deba tener una plataforma, datos, etcétera. O sea, simple y sencillamente no existe nada de eso, Rafa. Vale, lo que ocurre es que la figura que se hizo es ese dinero, el presupuesto, que era del préstamo del BESI, lo mandaron a un fideicomiso. Y ahí en el Ujú, fideicomiso le dan como las facultades que puede hacer, que no puede hacer, y eso quedó laxo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando es un fideicomiso es un vehículo financiero que ya ujú, no queda sujeto a entregar información y acceso público, sino que es como un vehículo financiero externo. Le has dado un mandato, manejar este dinero para esto. Entonces, ujú. nada más. Debería de rendir cuentas, sí, porque son fondos públicos, pero aquí en el país ni siquiera lo que está bajo las instituciones públicas es sujeto de información pública. El Sí. instituto ahora es un instituto de negar información. Para cerrar este tema, Rafa, ¿cuál podría ser la forma en que le podemos explicar a la gente de manera concluyente, digamos, como está el tema hoy? Porque la gente te dice, sí, que lo que pasa es que ustedes no saben de Bitcoin. ¿Va? El que sabe de Bitcoin sabe que vamos ganando. Tú escuchas tantos mitos en las redes y comentarios. ¿Cuál podría ser en realidad una reflexión concluyente a esta altura? Porque vamos ya casi 2 años del Bitcoin y hemos tenido semanas alegres, semanas tristes y luego vuelve a bajar y todo el mundo sube y la gente se alegra, pero no pasamos de esa, ¿cómo se llama? Sube y baja, ¿verdad? ¿Cuál podría Ujú. ser tu reflexión concluyente, digamos, para que la gente de alguna manera reflexione sobre esto? Vale, lo primero hay que tener claridad de que el Bitcoin es un activo especulativo y que está sujeto a mucha variabilidad del precio, a tal punto que en algún momento incluso ha sobrepasado los 70.000 como la racha reciente y en otros Ujú, momentos en menos de meses, ¿verdad? Ha caído abajo de 25.000. Entonces uno puede notar ahí las diferencias de precio de la misma unidad. Eso significa que puedo ganar mucho o perder. Pero el otro tema es, si son fondos privados, perfecto, cada quien mete su dinero donde quiere, ¿verdad? Un depósito, en oro, etcétera. Pero cuando son fondos públicos, la prudencia y la gestión de fondos públicos te dice que lo tenés que poner en inversiones lo más prudentes, lo más conservadoras, lo más seguras. Nadie te va a recomendar que fondos públicos los metas en inversiones de Bitcoin. Eso es ujú. irracional desde un punto de vista financiero. Vamos a ver ya de cara a la política en general. Este tema siempre ha sido un tropiezo para poder establecer un diálogo mucho más estable y mucho más, digamos, propositivo y proyectivo con el Fondo Monetario y con organismos internacionales. Esto que cambien los números del Bitcoin te abre la puerta para que puedas aterrizar con acuerdos con organismos internacionales sobre estos temas de precios o el tema se mantiene igual. Pregunto. Se mantiene igual porque estos organismos tienen la claridad, ¿verdad?, de que la especulación y la volatilidad son parte de este activo. O sea, en algún momento puedes ganar y en otro puedes perder. Y dos, esas coyunturas no son una vez. Pueden haber entre la misma coyuntura diferentes movimientos. Entonces la volatilidad te puede jugar en contra o a favor. Y lo Ujú, otro es que estos organismos te están pidiendo no tanto eso, sino que se están pidiendo que como son fondos públicos, se regule en dos sentidos. Uno, que los operadores, los que estén transando con eso, existan los suficientes resguardos para que no hayan fraudes. Y dos, para que no genere inestabilidad en el mercado. O sea, problemas de corridas, que en otras economías han habido fraudes de inversiones en cripto ujú. y eso ha generado un gran desplome. Entonces, eso significa que requiere regulación y supervisión. Esas son las preocupaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de otros, de que esto, como es algo de especulación, requiere bastante
prudencia, regulación y supervisión, básicamente. Pero eso no Bien, significa no te abre, que la cotización esté arriba o abajo, no te abre un acuerdo con el fondo. No, te ok. lo abre si tú tenés buena regulación, si tú tenés buena supervisión, si tenés tutelados los riesgos de los fondos públicos. Todo eso no lo tenemos. Rafa, quiero aprovechar el siguiente espacio, digamos, de manera muy rápida para tratar de entender, porque hemos visto a la Asamblea Legislativa tomando decisiones. Y aquí quiero pasarme a un tema siempre en la agenda económica, Rafa. Hemos visto a la Asamblea Legislativa tomando decisiones para facilitar inversiones de salvadoreños en el exterior, acá en el país, de la comunidad de salvadoreños que residen fuera, para que puedan invertir acá. Bueno, de hecho, el día de ayer, una reforma que va orientada a esto, pero en lo concreto es que lo han vendido o lo han tratado de presentar como parte de las iniciativas que van dirigidas a potenciar la agenda económica. Entonces te quiero preguntar primero sobre esta reforma, qué nivel de impacto pueda tener, porque se mira más bien como una medida bastante aislada, pero bueno, en todo sentido, cualquier medida que impacte de manera positiva para atraer inversión, suma. Pero ¿cuál es la valoración que haces tú? Lo primero es que la medida, en realidad la efectividad de la medida es nulo. ¿Por qué digo que no tiene ningún impacto? Porque si empezamos a dividir los flujos, la medida es no aplicar el impuesto sobre la renta a los flujos que llegan al país. ¿Cuáles flujos llegan Ujú, al país de manera importante? Remesas. Las remesas, sin la reforma que se aprobó ayer, ¿pagaban impuestos sobre la renta? No. Entonces, ¿qué hacía la reforma? Pues decía que no iban a pagar las remesas que no pagan. O sea, no ayuda en nada. Solamente dejar en el cuerpo legal que aquello que no paga, pues no va a pagar. ¿Verdad? O sea, no ujú, tiene ningún sentido. Y lo otro, los flujos de inversión. Similar, el país y todos los países compiten por atraer inversión extranjera directa. Así que no tiene ningún sentido ponerles impuestos sobre la renta. Y por eso nuestra regulación tributaria, por lo menos desde que la conozco, la he estudiado de los 90 para acá, nunca se ha puesto impuesto por invertir en el país. Me estoy ujú, refiriendo a impuestos sobre la renta, que es el que se trató ayer. Voy a hablar algo bien conceptual. El impuesto sobre la renta se aplica a las utilidades, a los ingresos, a lo que tú percibas por una actividad de trabajo, consultoría. Es decir, son cosas que ah, se generan de actividad económica, ingresos. O sea, regula, se aplica a la corriente de ingresos en el país durante un periodo de tiempo, a las empresas y las personas, por su situación de trabajo o su situación de inversiones, pero no lo que invertiste, sino las utilidades de tu inversión. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de gastar o de invertir, no es la corriente de ingresos, esa es la corriente de gasto. ¿Ok? Las personas toman decisión de gastar, de hacer turismo, de comprar alimentos. Esas son decisiones de ujú. gasto de consumo. Puedes decir, no, yo voy a ahorrar y voy a invertir en un carro. Pregunta, si yo invierto en un carro, ¿tengo que pagar impuestos sobre la renta? No, Mm, no. no. Y si digo, "Bah, veo que hay una oportunidad de andar dejando Uber, bah, y entonces voy a poner tres motos, voy a invertir en tres motos. Voy a sacar mi dinero que he ahorrado y voy a comprar tres motos y voy a poner un negocito de Uber. ¿Pago impuestos sobre la renta por haber invertido y comprado las tres motos? No, no pagan. Igual Y el entonces, empresario que viene de afuera, porque la ajá, idea es incentivar la inversión. Entonces, no solo en El Salvador, nadie en el mundo le pone impuesto a invertir. Diferente es de la inversión si generas ingresos, utilidades, eso sí paga impuestos sobre la renta. Pero ¿eso qué es? La ujú, corriente de ingresos. De la corriente de ingresos que generados por la inversión, o sea, las utilidades. ujú. Y entonces,
digamos, cuál era el fondo de esta medida que se aprobó ayer? Mira, ¿Cuál acordémonos que podríamos el leerla? gobierno, tenemos un gobierno que tira luces, es un gobierno de Ujú, polvorada, de iluminaciones, de luces LED. Entonces él está construyendo una gran espuma mediática de ujú, que la tasa del 30 la pasó al cero para ujú, remesas y para todo flujo de inversión y flujo que venga al país. Lo que no dice es que antes la tasa de eso era cero. O ujú. sea, como sin reforma va a ser el mismo tratamiento, cero. La gente que A traía esto, remesas antes no pagaba impuestos, sí, y ahora tampoco. Entonces, y los de inversión, igual. te quiero preguntar esto, porque la verdad es que estas luces de las que tú hablas, digamos, esta figura que tú pones, es un poco lo que hemos visto desde hace rato. O sea, ante la ausencia de un real plan económico o estrategia económica de país, hemos escuchado desde ir a salvar Haití, ¿cómo se llama? La ideología de género, ahora el tema de bajar la renta, como tú dices, y hemos escuchado temas tan dispersos, tan diversos y tan fantásticos en algunos casos, pero no vemos una ruta clara de cómo abordar esta gran demanda que la gente está poniendo como primer elemento ya, que básicamente se concentra en tres temas: empleo, ingreso y costo de la vida. Y eso tiene que ver con la capacidad también del gobierno de ejecutar cosas, de invertir en que el país se mueva. Tampoco vemos esa señal. Entonces, te quiero preguntar más o menos cuáles deberían ser las características, los prerequisitos de los cuales deberíamos de estar pendientes los salvadoreños para decir, vaya, el tema en economía va en serio. Ahora sí puedo creer que vamos a caminar por donde debería de caminar un país. ¿Cuáles deberían ser esas precondiciones? Porque te pongo un ejemplo. Hemos hablado, hemos escuchado por todos lados de la seguridad jurídica, ¿va? Del tema de la transparencia, ¿va? Entonces, ¿cuáles desde tu perspectiva, desde un enfoque más económico, deberían ser esos prerequisitos para que el país pueda decir, ahora sí va en serio? Ya no estamos hablando de luces. Vaya, quizás solo cerrando el tema en las luces, yo sí creo que hay una jugada en esto de la reforma de ayer y no es para los salvadoreños, es para los de afuera hacerles un gancho de decirles, tirar una gran iluminación LED al mundo y decir que hemos bajado el 30 al cero. ¿Para qué? Para generar una expectativa de decir, ay, en El Salvador se va a pagar cero, o sea, no vamos a pagar impuestos y despertar un interés en el país. Creo que en eso sí sirve, mediáticamente a Ujú, nivel internacional. O sea, es noticia. Y si ujú, tú te fijas, ujú. escribe en inglés porque va para allá, no es para nosotros. Sí, sí, Y sí, el, sí, y el sí. otro tema es porque yo sí creo que hay un interés y el interés es vender deuda en criptoactivos, en bono volcán, en algo de esto. Y entonces Ujú, aquí sí ya te casa que tú digas que no vas a pagar impuestos y que además tenés esta inversión. Ya te despertó el interés, hoy te va a salir con la oferta de deuda. Yo creo que eso sí va a ocurrir, pero no es de la inversión que estamos acostumbrados y esperamos y que necesitamos. Porque esas inversiones, vender deuda, es para cubrir el hoyo del gobierno. Le resolviste al ujú, gobierno, pero no va a generar más empleo. ¿Ok? ujú, Va, ahora sobre tu pregunta de qué cosas deberíamos como decir, bueno, si se hacen estas tres, cuatro cosas, hoy sí vamos a caminar en una ruta de progreso. Una de esas cosas es la seguridad jurídica que no tenemos. Y esa seguridad jurídica tiene que ver con un tema tan básico como que el mismo gobierno respete la Constitución y las leyes, algo que se ha ocupado de destruir desde mayo del año 2021. Entonces, por ejemplo, uno tiene que preguntarse lo siguiente: si tú traes una inversión a El Salvador de 10 millones de dólares, dentro de 3 años, dentro de 5, yo voy a poder sacar la inversión, voy a poder llevarme mi dinero, o peor, este gobierno está mal fiscalmente y en el camino me puede poner impuestos. ¿Existe ese riesgo que en el camino me pueda subir impuestos porque está fiscalmente mal? Sí, existe ese riesgo. Dos, este gobierno a más de algún empresario le ha quitado sus propiedades
lo ha expropiado por sus proyectos políticos, sí, a gente local, les ha quitado sus casitas. Ahí tenés varios proyectos, algunos que están en la costa, el del aeropuerto, el del viaducto, etcétera. Y han sido indemnizaciones justas, no, no necesariamente. Algunos casos han sido verdaderas expropiaciones, vea, con daños al patrimonio de esas familias. Entonces tú cuando empiezas a sumar dices, bueno, entonces aquí en realidad este gobierno no cumple el principio básico que es dar un clima de inversión mínimo con seguridad jurídica. Entonces, primera falla importante. La segunda es, ok, ¿y este país tiene en realidad oportunidades de inversión para crecer de manera sostenida? No, a mí me parece que no, que se han agotado esas energías, esos motores y que no se encuentra por dónde crecer más. O sea, me estoy refiriendo a cosas concretas. Vaya, por ejemplo, las últimas bocanadas de aire que yo recuerdo fueron aquellos esfuerzos de call center, aquellos esfuerzos de mantenimiento de naves aéreas, todos aquellos temas de Oman, todos aquellos temas de call center. Y últimamente después empezó a caer alguna maquila bien específica de cosas de partes de vehículos, de Ujú. arnés, que son cosas eléctricas, electrónicas. eh, y luego empezaron a ver algunas cosas de plásticos, pero más esfuerzo interno. Pero si tú te fijas, no estamos en los temas importantes, ¿verdad? ¿Cómo qué? Se ha generado una gran oportunidad de todo el tema de nearshoring, o sea, inversiones que estaban en Asia se han movido cerca del mercado de Estados Unidos. Cosas como toda la industria automotriz, partes, incluyendo electrónica, eléctrica y el tema de baterías. ¿Estamos en algo de eso? No. ¿Quién está en eso? Bueno, está México, está Brasil, está Argentina, entre otros, y Chile. Entonces, no estamos en eso. Pero no solamente eso, hay otra que es todo el tema de tecnología digital y tecnología médica. ¿Quién de la región está metido en eso? Está metido Costa Rica. En Costa Rica le llegan inversiones impresionantes. Vaya, por decirte algo, el año pasado Costa Rica solo en un año logró capturar más de 5.000 millones de dólares de inversión. Ujú. Nosotros, con un gran esfuerzo, tal vez llegamos a unos 200, 300. Entonces, eso te da la dimensión de que no estamos en las inversiones, en los negocios que se están moviendo. O sea, nos pasan, pues, las oportunidades nos pasan y no nos metemos, porque no estamos en esos. No estamos metidos en las cadenas. ¿Entendés? Nuestras últimas cadenas que tenemos son las de textil, esas de mantenimiento de aviones, call center, pero no ves más cadenas, o sea, no hay más nuevas cadenas y tal vez necesitas dos para despegar, pero no las veo. Ahora lo que se mira, Rafa, digamos, lo que uno mira desde lejos, por decirlo así, es Ujú. un interés muy fuerte en el tema turístico Sí. y de alguna manera en este tema que yo lo he visto, eh, construcción de apartamentos de lujo, Ujú. y luego el tema de la rehabilitación o reactivación, por decirlo así, del concepto de centro histórico, ¿no? Para convertirlo en alguna especie de también de concepto turístico, por decirlo así. Pero estos son lo que uno podría decir que más ha destacado, porque de ahí para allá es bien difícil encontrar otro tema en el que nosotros hayamos sido eh, o que hayamos aparecido pues en la fotografía. Vaya, ese tema de turismo que tú has tocado, eso es cierto, pero si tú te fijas, eso está desconectado en varios sentidos. El primero es quiénes son los clientes de ese turismo que se ha generado. Principalmente son los mismos salvadoreños que residen en el exterior, que están viniendo, ¿verdad? Con toda esta nueva boom de apoyo al presidente y son fanáticos de él y quieren venir a pasear. Y entonces van al centro Ujú, histórico y van a la playa y alquilan un rancho. Ese es el turismo que se está moviendo. ¿Verdad? Ese ujú, es. Pero ¿por qué te digo que está desconectado? Porque aquí no ves que venga grupos de aviones llenos de italianos, de canadienses, de gringos a disfrutar de todo eso. No, eso no viene ujú. acá. ¿Eso dónde va? Eso va a Costa Rica, eso va a Guatemala.
incluso pesca Honduras y pesca Nicaragua. O sea, Ujú, hay playas de Costa Rica o incluso de Honduras donde llegan aviones todas las semanas llenos de italianos, de canadienses, de gringos, solo a hacer turismo. Eso no lo ves acá. Y tampoco tenés ujú, las cadenas operando en el país. Las cadenas ujú, me refiero a las cadenas de hoteles de franquicias de turismo, que esas tienen sí, una importancia, que es, te arman la red de los paquetes de traerte a esos turistas internacionales. Pero ujú, para eso necesitas tener un producto turístico. Vaya, te lo voy a poner más gráfico. ¿Honduras tiene producto turístico internacional de ese tipo de playa? Sí. De ahí tú tenés toda esa parte que ellos tienen en la costa atlántica. Eh, ¿México tiene eso? Claro, México tiene toda la zona de Cancún, toda la Ribera ujú, Maya, etcétera. ¿Costa Rica tiene eso? Sí, por supuesto, de toda la costa pacífica de Guanacaste hasta Limón, vea, por el lado de costa atlántica. Costa Rica tiene, no sé ni cuántas playas tiene desarrolladas, por decirte algo, tiene más de 100. ujú, Tiene incluso aeropuerto en Guanacaste, que es la playa, para que tengan una idea del movimiento que hay. O sea, ya no van ni a San José, van directo a la playa. ujú, Entonces, eso no lo vemos, no lo tenemos construido. ¿Por qué? Porque no tenemos lo básico, los productos turísticos. O sea, ¿a qué ujú. van a venir? Porque ir al centro histórico sí está bonito, pero es muy poca cosa. Sí, sí, Con toda la sinceridad, pero es muy poca cosa. O sea, hay sí. cosas mucho más grandes, mucho más importantes, ¿verdad? En Guatemala, en México, etcétera. A Entonces, bailar al parque. nosotros, sí, o sea, o ir a la piscinita del Salvador del Mundo, o sea, en Sí, realidad eso sí. no es un producto turístico. O Sí, sea, hay que no, no, no. reconocer que nuestra humildad de nuestra gente con bien poco se sorprende. Sí. Bueno, Es así, pero entonces tú decías, volvamos al punto de origen. Decíamos la certeza jurídica y ahora decíamos una apuesta los concreta. No productos, tenemos tenés que claridad de tener dónde movernos. tenés que tener, además de la seguridad jurídica, tenés que tener Las apuestas, las cadenas de valor en las que vas a estar. Si es cadena de valor cabal. de turismo, no está armada la cadena internacional de Sí, eso. Está sí. armada para los Podríamos salvadoreños que decir, residen afuera. podríamos decir que no vemos una apuesta concreta que esté en realidad avanzando o medianamente desarrollada en materia de este segundo elemento que tú has puesto. Lo que pasa es que sí se está desarrollando el turismo, pero para los salvadoreños del exterior, Ujú. ¿verdad? Pero eso no es algo Sí, pero no, importante no de es flujos, de remesas, de para mover la actividad. economía, correcto, correcto. No Ya es para no, mover la no, no economía. es una ruta de progreso importante, o sea, por ahí Ok. no te va a llegar mayor desarrollo. ¿Cuál sería un Entonces, tercer esto elemento? no es que estén llegando, como te decía, turistas de Canadá, de Ah, Estados Unidos, de Italia, de ah. España, todas las semanas. No, no es eso. ¿Cuál sería Son un los tercer salvadoreños. elemento? ¿Cuál sería un tercer elemento, Rafa? El otro es el que te decía de estar en las cadenas de las inversiones extranjeras, o sea, en los negocios donde se está moviendo la verdadera inversión. Por Ujú, ejemplo, Costa Rica se está moviendo en temas de microchip. ujú, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene unas autorizaciones del gobierno de Estados Unidos de seguridad y de capacidad de producir microchip. Pero además Estados Unidos le ha dado la viñeta de socio confiable. ¿Eso qué ujú, significa? Que Costa Rica es un país amigo de Estados Unidos y que se puede producir microchip, que se ha vuelto un tema tan importante de tecnología, de seguridad y hasta para armas. Entonces se ha ujú. convertido en una pieza estratégica que no se la puedes encomendar a cualquier país, sino a un socio amigo. Eso, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. Ujú, ¿Verdad? ujú, Y así, ese tipo de negocios en licencias de producción de farmacéuticas. Costa Rica ujú, está lleno de producción farmacéutica experimental y también natural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen el valle tropical húmedo, tienen un montón de especies vegetales y animales que se están haciendo pruebas para nuevos productos medicinales. Y hay un gran ujú, desarrollo científico alrededor de eso. Entonces, nosotros estamos muy a la saga de los temas que están generando valor, producción
y acordémonos que los últimos temas de moda son lo de computadoras, microchip, desarrollo de programas, esa parte tecnológica, también nos hemos quedado bien cortos. Costa Rica es ¿Habría, impresionante las empresas que están llegando en esas áreas. ¿Habría algún cuarto o quinto elemento en este, digamos, menú de condiciones que debe tener un país para decir sí, vamos en serio? Es que esas piezas, vaya, recordemos cómo se hizo lo de mantenimiento de aviones, qué hizo el Ujú, gobierno y qué hicieron los demás actores. Nosotros teníamos TACA haciendo el servicio de transportación, ¿ok? No dando mantenimiento de aviones. TACA, ¿qué hizo? Gestionar las licencias, pero primero de las licencias creó los equipos de mecánicos de mantenimiento por medio de un programa con la Don Bosco y con fondos del gobierno. Entonces hubo una cooperación de asocio público-privado para montar esa oportunidad de inversión. Entonces, si te fijas, el gobierno interviene de manera selectiva para compensar una deficiencia técnica, que ujú, es especialistas en mantenimiento de aviones. Eso se creó ok. con fondos públicos y la Don Bosco. Entonces, Te quiero, igual fue el tema de los call centers. El gobierno invirtió en el IDCA formando aquel programa de inglés y otros centros de mm, educación bilingüe. O sea, ujú, el gobierno compensa una deficiencia. ¿Cuál? No teníamos gente que hablara inglés para hacer call center hacia Estados Unidos. ujú. Entonces, de esa manera tú vas como creando nuevas oportunidades de inversión, pero requieres tener como los actores metidos en un proyecto. Entonces, Voy a esto, hoy yo porque te pregunto, ¿no está eso? sí, eso es lo que te va. Vamos a ver. Aquí es donde tú ya te encuentras que no es, se queda muy corto, digamos, Sí, una persona o un totalmente. gobierno. Se requiere de movilizar a todo un país, a un sector privado, a la Así es, academia, a la misma población, a sectores así específicos, es. al sector educativo. Entonces tú ves ese clima en el país para poder en realidad remontarnos, digamos, de esta condición en la que estamos, de la que hemos descrito ahora, y ponernos a trabajar como país en función de una operación que permita generar ganancias, pues, como dice, traer ingresos, porque ahora, en este momento prácticamente estamos sobreviviendo de las remesas y de ahí para Ujú. de contar, que casi que es lo que nos tiene sobreviviendo, y la deuda. Pero tú ves condiciones, ves un clima de país, hay un sector privado entusiasmado por trabajar de manera conjunta con el gobierno, hay una academia lista para agarrar y empezar a formar a ese aparato, digamos, de salvadoreños que se va a meter a operar ahí. ¿Ves condiciones para eso, Rafa? No, totalmente. Veo que cada vez hay más rupturas en ese esquema. Ejemplo, los recursos de INSAFOR también sirvieron para hacer estos enlaces de INSAFOR, dar formaciones, agarrar recursos para estos programas, para nivelar o compensar las deficiencias en algunas ramas de industria, de temas de plástico, temas de cartón, temas de automotriz, o sea, de otras áreas se utilizaron fondos de INSAFOR para compensar y a mejorar la productividad y escalar en cosas de producción, químicos, etcétera. Pero eso, el gobierno que ha hecho, quitarle los fondos de INSAFOR. Entonces ahí tú ves que ya no estás mejorando las capacidades, sino que hoy tienes menos recursos. De ahí, por otro lado, el gobierno no ha sido muy amigable con el sector privado. Lo que se ve ahí es que hay un distanciamiento en el cual hay una relación como de que van a hacer esto, ¿verdad? Y el que no lo hace, le mando la auditoría de Hacienda. De ahí no van a hacer ninguna opinión política, porque el que hable le cierro la empresa, le mando las auditorías de Hacienda. Ese es el clima que se ve. Si tú te fijas, las gremiales están desaparecidas. Ninguna habla, ninguna dice nada. Así pase cualquier cosa, como por ejemplo la reforma de pensiones. Le subieron la cotización a los empresarios, no dijeron nada.
etcétera. No dicen nada ni que aumente la deuda. En una semana pueden aprobar en una plenaria $1.000 millones que ha ocurrido y no dicen nada. Entonces eso es lo que refleja, que hay una relación de dominación, de temor y que al final no hay una cooperación ni una disposición, sino que hay como un distanciamiento, hay un temor y hay como una desconfianza. No hay un buen clima de inversión. Esto, Eso está clarísimo. esto pone, porque ya digamos, el estado, la condición de la situación económica del país se ha repetido durante todo el año. Hemos escuchado que no es favorable, es muy difícil, muy complicada, muy cuesta arriba. ¿Qué es lo que tú ves que viene si no se hacen los giros adecuados? Esto que hemos hablado, ¿qué es lo que va a suceder en el corto plazo? Porque hoy ya a junio vamos a que toman posesión las nuevas autoridades, Sí, independientemente de cómo fue ese maremoto y terremoto electoral que tiene tantas calificaciones. Pero la verdad es que van a asumir con mire, constitucionalidad o inconstitucionalidad, etcétera. ¿Qué viene, Rafa? lo que ocurre es que el primer gobierno de Bukele le hereda al segundo gobierno de Bukele, ¿verdad? Más allá del problema inconstitucional, le da una herencia económica con muchas falencias. Lo primero es con un aumento de pobreza y en especial pobreza extrema. Ha crecido de poquito más de 4% a 8% la pobreza extrema, el número de hogares, que es importante, y la pobreza total, ¿verdad? Ya está llegando al 30% sin poner los datos del año 23, que ahí te pudiera asegurar que igual va a aumentar un poquitito más la extrema y la total. Entonces, tenés un problema de pobreza. Dos, tenés una economía que marcadamente se va a ir desacelerando. Ese es el escenario que ha dibujado el Fondo Monetario, que nosotros vamos a entrar a unas trayectorias de crecimiento entre 1,5% y 2%. Por ahí nos vamos a mover los próximos años, o sea, cada vez más lento. Y el problema de ese crecimiento lento es que te lleva a lo siguiente, a un problema estructural que no puede generar muchas oportunidades de empleo formal, a más migración, más Ujú. empleo informal y también otra vez más pobreza, ¿verdad? Y además tenés una carga de pérdida de poder de compra a partir del año 22 hacia acá. Y es que si uno agarra el grupo de alimentos, el aumento de precios en promedio de los alimentos ha crecido más de 25% acumulado. Quiere decir que, por ejemplo, si alguien tenía $100 destinados para alimentos, hoy, con esos mismos $100, solo puede comprar el equivalente a $75, ¿verdad? O sea, ha Ujú. perdido 25% de poder de compra. Entonces, tú tienes familias que todos, ¿verdad? Clase media, todos compramos menos con el mismo dinero. Tenemos menos oportunidades de empleo y algunos se están volviendo más pobres. Y hay un grupo que tiene dificultades de pobreza extrema, que estamos hablando de gente que no logra cumplir los 3 tiempos de comida, etcétera. Esos son como los problemas de la familia, o sea, pobreza, pocas oportunidades de empleo, aumento de costo de vida. Y Ujú. por el otro lado tienes un gobierno que se está quedando sin capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque su único mecanismo de respuesta es la parte fiscal. No tiene política monetaria y no tiene política cambiaria. Entonces su único instrumento es el fiscal. Pero como tiene una mega deuda que ha construido en el camino, un desorden fiscal y no tiene un acuerdo con el fondo, tiene una situación de deuda insostenible que a todas luces se ve que hay dificultades de ir cerrando el año. Basta un par de ejemplos. Uno, la decisión de no pagarle los intereses y el capital a los trabajadores de su fondo de ahorro, ¿verdad? Por Ujú. 4 años no les va a pagar más o menos cerca de un poquitito más de $500 millones por año. Acumulado en 4 años, más de $2.000 millones que no va a recibir el fondo de ahorro a los trabajadores. Y el otro tema es, basta ver el ejemplo de la Universidad Nacional. Vea, hoy que por fin se están dignando a que se hagan las clases de manera presencial,
se topan con que no tienen dinero para pagar los servicios porque tienen un atraso de deuda de más de 52 millones de dólares. Ujú. Entonces, esos ejemplos desnudan de que es un gobierno con serias dificultades de liquidez y un problema de deuda que le está costando manejar, con un problema de horizonte. Y es que el año 27 tiene que empezar a pagar los bonos del fondo de ahorro que dijo que no iba a pagar por 4 años, capital e intereses, que serían el año 23, año 24, 25 y 26. Entonces tocaría pagar en el año 27. La pregunta es, ¿cuánto va a aumentar por esos bonos que dejó de pagar? Y además los bonos que está metiendo nuevos de COP, que son siempre del fondo de ahorro. El año pasado, 23, metió 1.098 millones nuevos de esos títulos de COP. Este año Ujú. está programado un poquitito más de 900. Quiere decir que ahí en 2 años tienes 2.000. Sigues esa lógica y tendrías allá a finales del año 26 4.000 más los 8.000. Tendrías una deuda con el fondo de ahorro del gobierno de más de 12.500 millones de dólares, que la pregunta es, ¿y te lo va a poder pagar el servicio del año 27 y los años que siguen? Que va a ser un poquitito más de 800 millones de dólares por año, solo ese servicio de capital e intereses. Yo invitaría a cualquiera que haga los números, ¿verdad? ¿Cuál es el servicio de un capital o de una deuda de 12.500 millones de dólares a una tasa del 7, 50 años? Ahí van a tener la respuesta. Sale más de 800 millones de dólares. La pregunta es, ¿te la va a pagar el gobierno o ese año 27 va a dar el asalto final al fondo de ahorro? Si es que no desaparece antes, Rafa. Mira, en realidad es algo, son escenarios que uno en el plano más político se pone a pensar, porque cuando tú ves como que las puertas de salida o las opciones se van reduciendo cada vez menos, o sea, a menos que el Bitcoin llegue a un valor de 500 veces lo que tiene ahora y milagrosamente te saque del agujero, las demás ventanas se van cerrando. Es posible, solo te lo pongo así como una idea que anda flotando por ahí. Es posible que de alguna manera el gobierno, el actual gobierno, esté pensando en que el resultado de la elección en Estados Unidos pueda ser un salvavidas para tratar de nivelar o encontrar oxígeno financiero. Porque acordémonos que esto, 6, 7 meses son los que faltan para el proceso. Y hemos visto nuevamente eh, un abrazo y un apretón de manos y una cercanía ahí, coqueteo y todo lo demás eh, con el candidato, básicamente, que es Donald Trump. Entonces, ¿tú ves alguna señal en esto, Rafa? Esto es bien hipotético, pero también juega en los planos económicos. Sí, mira, yo creo que sí se abre una ventana, ¿verdad? Y es de que Trump puede interceder con el gobierno de El Salvador para que el fondo se ponga más flexible, más laxo y le pruebe. Pero va a haber cosas que el fondo le va a decir que no se pueden. Es decir, va, sí, nosotros le podemos dar el crédito, pero tiene que cumplir estas tres cosas. Y eso es como lo mínimo, algo prudente. ¿Qué cosa es? Un orden macro, que es el ajuste, Ujú. sostenerlo en el tiempo, no seguirse endeudando. Lo otro, hacer un mínimo de una regulación y supervisión de las operaciones Bitcoin. O sea, no le pedimos más de lo que le estamos pidiendo al mismo gobierno de Estados Unidos. Y lo otro, pues una gobernanza mínima. ¿Qué es eso de gobernanza? Que respete los temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública que se ha encargado de destruir. O sea, Ujú. si tú te fijas, no es algo como que no puedas hacer. Nada del otro mundo. Pero No, es bueno, una no. listita corta mínima. Ah, pero no son características del O formato sea, y la actuación de este gobierno. el presidente de Estados Unidos no se va a meter a ese detalle de decirle, vaya, dele, pero además quitarle todas estas condiciones. No, a ese nivel no llega. No, Y va como decir,
Y va como a dicen, presionar para Rafa, que lo apoyen, ¿verdad? en política, como dicen, en política no hay aliados, sino que hay interés. Vamos a ver si Hay esto en intereses, realidad... pero estos organismos tienen un fin, ¿verdad? Y el fin es eh, cuidar que el país pueda responder a sus deudas. Pero si eh, tú le das un préstamo y no te ocupas de eso, lo que vas a tener es un problema en el que después el mismo fondo va a estar atrapado con deuda que no le pueden pagar. La economía sigue siendo uno de los problemas que todavía no tiene respuesta, francamente. Y como tú has dicho, el silencio del sector privado, la distancia que hay entre el gobierno y una serie de actores como la academia, los sectores productivos, etcétera, las dudas, la desconfianza, la falta de información. Creo que eso no solo ya tenemos un problema enorme en la posibilidad de entrarle a una agenda económica, sino que todo esto amplifica más el problema. La verdad es que no se ven señales. Estas aprobaciones como la que vimos ayer en la Asamblea, francamente, como tú dices, siguen siendo pequeñas luces más para distraer y entretener, pero no estamos hablando en realidad todavía de una visión estratégica, de un plan que No, pueda decir, a esto nos no. vamos a dedicar, sobre todo cuando pensamos que este gobierno, este gobierno digo porque es el actual presidente y toda la gente que lo rodea, básicamente va a abrir un nuevo ciclo de 5 años sin un plan, sin una propuesta, sin una agenda, sin un debate, porque cerramos una campaña donde prácticamente todo se redujo a que la oposición quería liberar a los pandilleros, pero nadie sabe para dónde vamos. Y así básicamente vamos a cerrar este ciclo después del proceso electoral. Más o menos por ahí, Rafa, es complicado lo que viene, ¿verdad? Sí, yo creo que eso último que tú tocas es bien importante porque esta campaña de presidente además tuvo ese ingrediente que es un vacío de oferta política y de programas de gobierno. Entonces, no hay compromiso, no sabes qué viene y el presidente tampoco es una persona que ha estructurado un plan ni del primero 5 años y pinta que va a seguir igual. Entonces, vamos básicamente sin rumbo en la parte económica, porque el Bitcoin, por lo menos en los primeros 5 años, como entretenimiento ha sido bueno, ¿verdad? Pero Costoso. costoso, inefectivo e ineficaz para las necesidades de la población. Rafa, te agradezco el tiempo y la verdad es que hemos tocado varios temas, pero la verdad es que hay que aprovecharte porque en realidad el tema económico cada vez va apretando más y las dudas que surgen. Y creo que es bueno no confundirse con esas lucecitas que vamos a seguir viendo. Ok, de acuerdo, ahí estamos. Un abrazo, cuídense, nos vemos. Un abrazo. A todos ustedes, gentes, nos quedamos hasta acá y como siempre vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla para que ustedes puedan interactuar, comentar, reaccionar y mándenos también sus consejos y temas que quieren que abordemos. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.